Muy buenas noches, tengan todos ustedes, noche de martes, noche de masterclass, desde aquí, desde 100, capacitación, innovación, educación y negocios, desde donde todo un grupo de consultores llevamos a ustedes semana a semana este ejercicio de conocimiento, de aprendizaje desde distintas ramas del saber, siempre enfocado, siempre pensando en su desarrollo personal, desarrollo profesional, para el desarrollo organizacional, en fin, para todo aquello que sabemos que es sin duda alguna aprovechable. Los saluda Alejandro Arroyo, consultor en comunicación política y comunicación corporativa, y a nombre de Alma Sarmina, consultor en desarrollo personal e integración de perfiles, de Apolo Díaz Cantú, consultor en empresas e instituciones educativas, de Cristian Trejo, consultor, headhunter y coach, de David Olvera, consultor comercial y experto en prospección, de Daylin Sevilla, experta en gestión de proyectos e innovación en productos digitales y servicios, de Fernando Briviesca, consultor en blindaje de capitales en los Estados Unidos, y de Robiano Ortiz Pozos, consultor en fiscalización y combate a la corrupción. Les doy la más cordial bienvenida a esta noche que es sumamente especial. Antes de pasar a esto, quiero decirles un par de asuntos que es importante que los tengan presentes. En primer término, pues pedirles por favor que en esta ocasión, en esta sesión, todo lo que vienen siendo las preguntas y comentarios que nos hagan favor de vertir, ya sea por Facebook o ya sea aquí en la plataforma de Zoom, nos hagan favor de pasarlas por el chat. Y tendremos al final de la masterclass esta retroalimentación con nuestro invitado de esta noche. Y segundo, que a partir de mañana, a todos aquellos que nos están haciendo favor de acompañarnos aquí en la plataforma de Zoom, les vamos a estar haciendo llegar una encuesta de satisfacción para que nos hagan favor de llenarla, de reenviarla, porque para nosotros lo más importante es, desde luego, mejorar. Y sin ustedes no podemos mejorar. Y para mejorar, pues necesitamos conocerlos, necesitamos saber de ustedes, necesitamos desde luego atender y atendemos todo aquello que ustedes nos comenten para entregarles cada semana mejores sesiones, un mejor producto, algo que de verdad se lo lleven ustedes como cada martes que llevamos ya desde agosto del 2020, iniciamos esta parte de las masterclass a partir de enero del presente año, y pues bueno, sin más preámbulo, yo quiero decirles que hoy estamos de verdad de plácemes, porque traemos un tema interesantísimo, y no solo interesante, sino como lo hemos venido planteando y lo hemos venido diciendo a lo largo de la promoción a lo largo de la semana, es un tema, sentimos, crucial, no solo de entender, sino también de empatizar y más allá, empatizar y tomar acciones al respecto. Generalmente el discurso público suele ser muy complaciente con estos temas. Hablan mucho, pero no se dice y no se hace gran cosa. El sector de la población, de las personas con limitaciones físicas, de verdad que es algo que las personas regulares, en el lenguaje, espero, correcto, debemos de voltear no solo a atender, sino, como decía, empatizar y procurar de verdad comprender esta realidad y hacer mucho más de lo que hasta el día de hoy, la verdad, se ha hecho. Y pues bueno, para ello tenemos a alguien que no solamente es un experto en la materia, sino que vive en carne propia esta situación, esta condición, y que no por ello ha dejado de estar al pendiente, siempre estudiando, siempre planteando, siempre poniendo sobre la mesa el tema. Está con nosotros Guillermo García Santín. Maestro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, pues para ser de México estamos muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Estamos bien. Muchas gracias, Guillermo. Si ustedes me permiten, lo voy a presentar, voy a decir una breve semblanza del maestro. Su trayecto viene haciendo hizo estudios de posgrado en antropología y sociología, tiene doctorados, tiene experiencia en el extranjero,
se ha adentrado en distintos campos académicos que han enriquecido su perspectiva internacional, teniendo a la mano varias fuentes de información trascendente en muchas áreas de interés. Se ha dedicado a la docencia, a la consultoría, a la investigación acerca de distintos fenómenos sociales como la exclusión, la migración, la familia, la violencia y la gerontología, entre otras. Y especialmente enfatizando en las personas y comunidad de limitados físicos, presentando un primer gran documento académico en este tópico ya en el lejano 1982. Para que vean, es un abordaje de conocimiento que ya está por cumplir 4 décadas y de verdad que para nosotros es importantísimo que él esté con nosotros. Ha publicado distintos materiales, artículos, revistas, libros, los cuales ha presentado ya sea de manera personal o virtual. Y él, en sus palabras, y me encanta porque dice, soy apasionado de la honestidad en todas sus facetas, siendo miembro de una minoría social tan relevante, pretendo, dice, que nuestra comunidad tenga una mejor posición en la estructura vigente, haciendo presentes en cada uno de los ángulos de la interacción social. Guillermo, es encantador todo esto. De verdad, reitero que es para nosotros un privilegio y un honor enorme el que estés con nosotros y el que le hables a nuestra audiencia acerca de la realidad y las perspectivas de las personas con limitaciones físicas. Las personas regulares muchas veces pensamos que pues esto está muy ajeno a nosotros o que esto nunca nos va a pasar. Y la realidad es lo contrario, todo el mundo estamos expuestos a alguna situación, a alguna circunstancia y no prevemos, no tomamos cautela o simplemente prevenimos situaciones de esta naturaleza. Y para hablarnos de todo este tema, por favor, Guillermo, te voy a dejar cámaras y micrófonos para ti, para que por favor nos ilustres y de verdad le pido a toda la audiencia que estemos muy atentos porque Guillermo, no solo sabe bien y es un experto de primera línea de calidad mundial en este tema. Guillermo, de nueva cuenta, muchas gracias. Los micrófonos van para ti. Muchas gracias y muchas gracias a todos aquellos que se están tomando en esta tarde-noche, donde quiera que se encuentren, parte de su tiempo, parte de su existencia, para escuchar un poco qué pasa en algunos lugares donde mucha gente o la gran mayoría no se atreve a acercarse o enterarse qué ocurre en esos oscuros rincones de la sociedad, donde no somos la única minoría que estamos ocultos, pero sí quizás les llame la atención el enorme número de personas con alguna limitación que hay en todo el mundo y en nuestro país, más allá de las cifras oficiales que por lo regular siempre van muy a la saga en esto, no solamente en México, sino simplemente porque no somos un segmento prioritario para la población convencional. De tal modo que no voy a perder mucho tiempo en contextualizarlos, pero creo que es importante. Todo el mundo ha visto, todo el mundo quizás tenga en su familia, todo el mundo tenga algo muy notorio o de manera visceral, como también se dice, ¿no? Y es difícil que la gente ande poniendo anuncios diciendo tengo colostomía, tengo algún marcapaso, tengo una cabeza de fémur de silicón o de titanio, de lo que sea. También entran dentro de este rubro y por algo será que no lo divulgan. Algo en el corazón de la gente le dice que más vale que la gente no sepa. Esto ha pasado desde que el mundo es mundo. No tenemos que estar perfectamente enterados de qué se trata esto, sino existe en el inconsciente colectivo, existe dentro de esa cultura popular, esos tabúes o temas tabú de las cuales no hay que invocar al Todopoderoso o la gente piensa que está uno llamando la mala suerte o que es algo de mal gusto. Y solamente en lugares exprofesos muy poco gratos es donde van a encontrar estas personas, en donde la gente pasa a decir lo que parece que son invisibles. Entonces, está ahí, no están, los ven y no los ven. Se ha perdido mucho tiempo la gente regular tratando de buscarnos algún nombre, ¿no?
casi el mismo tiempo, pero con menos cariño que le dedican a buscar un nombre para su mascota, o las noches en vela discutiendo cómo le pondrán al fruto de sus escarceos amorosos, que si como mi papá, como si mi mamá, como si todo, discuten, se pelean y todo, pero hay carcajadas. En cambio nosotros, ya desde esa búsqueda de un nombre, ya se nota un ejercicio de poder cultural, de poder social, de poder político. Y entonces hemos fluctuado a lo largo de la historia, ¿no? De monstruos anormales, deshabilitados, gente con capacidades diferentes que se lo sacó de la manga a Fox, que por cierto también cabría dentro de este segmento, después les digo por qué, no por su talento, sino por otra cosa. Y nosotros como chinito nomás mirando, como tantas cosas, si se legisla o no, si se aplica o no, nomás parece que nuestra labor es ser impotentes, ¿no? Ser pasivos y ser gratos, ¿no? Porque como no nos merecemos nada, si ustedes han visto mucho, sobre todo en diciembre, ¿no? Cuando hay toda una catarata de spots donde al final casi a coro se dice, gracias por ayudarnos, ¿no? O sea, siempre hay que agradecer, no nos merecemos nada. Siempre estamos subordinados, marginados, nunca en equidad, nunca en posición de privilegio. Entonces, finalmente, algunos números que, insisto, son brutales. La totalidad de personas en el mundo con alguna limitación, que no se menciona porque no acabaríamos, cada vez aparecen más y más para beneficio del sector médico, no para nosotros. Son más de 3 veces y media la población de Europa Occidental. Sería el 80% de la población de China, 85-87% de la población de la India, todo el continente americano habitado con personas con alguna limitación física. Harían falta quizás 8 Méxicos o más para que cupieran. Todos los que hay en México se desparramarían del Estado de México. El censo último dice que somos un poquito más de 7 millones. No, la verdad es que estamos alrededor de 18 y 20, tal vez más. Porque en nuestro país, como en muchos lados, o hay muertos o hay vivos, pero en medio no hay nadie, ¿no? Entonces, nomás váyale echando números. Entonces, si no tenemos historia, si no somos entes históricos llamativos para la historia oficial, no existimos, no tenemos identidad, pertenencia, con quién podemos dialogar de igual a igual, hablando de nuestras propias condiciones, que no giramos alrededor de lo que pudiéramos tener en lo físico, en lo mental, compartimos la misma cultura, podemos hablar de las mismas cosas, reírnos de las mismas cosas, no somos fúnebres, no estamos amargados. Pero otro detalle para que noten cuál ha sido nuestra historia es que lo poco que se sabe es a través de boca entre gente regular. O sea, hablan del distinto, del extraño, de los que necesitan explicación. Y el que no sabe le pregunta a otro que tampoco sabe, pero le va a decir lo común, ¿no? Los estereotipos, los mitos, las leyendas que hay al respecto. No se escucha la palabra de nosotros ni de cualquier minoría. Han de pensar que nos vamos a quejar o que va a ser algo lacrimógeno, y no necesariamente es así, pero nadie podrá hablar mejor por sí mismo que si escucha su propia voz y de sus iguales y de su segmento. Es una enorme brutalidad el tener esta ocasión representando, no, nadie me nombró, pero para eso estudio el tema, a 20 millones de paisanos. Y por el interés y por las experiencias y intercambios, créanme que en el mundo en términos generales es lo mismo. Y dice, no puede ser que 1,100 millones nos escuchen, pues no. Verán que en la OMS, en la ONU y cualquier tipo casi de organización mundial regular, estándar, con personas estándar, para agentes estándar, se oye la versión estándar y la versión que ellos creen
tener de nosotros. De ahí lo importante que la mayoría de esta tarde, de estos minutos, lo voy a aprovechar, ¿no?, para ir entresacando aquellos escasos detalles históricos que hay acerca de nosotros. Reitero, es importante, si nosotros hemos tenido la paciencia y entrecomillada o la obligación de escuchar la historia de los regulares, que parece que es la única historia que vale la pena escuchar, o lo único histórico, o lo único deslumbrante, o lo único digno de pasar a los medios, ¿no? A ser parte, ¿no?, de prime time, o bien nadie dice que ahora va a pasar una persona cuadraplégica como el atractivo visual, ¿verdad? Nunca lo van a escuchar. Este, entonces, por lo tanto, la imagen y la historia de marginación y de subordinación se empieza a insinuar. Pero, ¿cómo llegamos a esto último, no? Que reitero, no es reciente. Llegaron a acuerdos hegemónicos esa cultura de los normales desde hace muchos siglos, diciendo que vale y que no vale la pena. Entonces, lleva mucho tiempo construyéndose, haciéndose un constructo social, un imaginario colectivo, de lo que vale la pena hablarse y de lo que creen que son aquellos de los cuales no se debe hablar, entre ellos nosotros. ¿Por qué no están presentes en cualquier instancia de la vida? Sería una buena pregunta. ¿Por qué no ven gente en puestos de elección popular? ¿Por qué no ven gente dirigiendo empresas? O simplemente reconociendo su labor como buenos proveedores, educadores, y todo lo que quieran imaginar como cualquier hijo de vecino, que sería algo muy natural, muy retador. No pretendemos trastocar el status quo, pero sí queremos una mejor posición en el mismo. O sea, ya basta de muchos siglos, miles de años en esa posición. Y cuando digo miles de años, es que lo más antiguo que he podido encontrar es con nuestros primos, los Neandertal. Todavía tenemos entre 3, 4, 5% de nuestro genoma Neandertal. 400.000 años tienen los restos que se encontraron en Sudáfrica, donde ya estaba presente, ¿no?, una persona amputada, con una fuerte lesión craneal, que la cual no murió, y que al menos aparece enterrado del mismo modo en que sus congéneres regulares. 200.000 años tiene otros Neandertal encontrados en Medio Oriente, también con una amputación, con artritis, ¿no?, y con otra herida en una pierna que parece que le podía dificultar el desplazamiento. Pero esta ya es una situación mística, ya con una idea de un más allá, ya con una idea de estar dentro de una comunidad. Y se piensa que por lo menos en el momento final sí se acompañó de gente como él, pero aparentemente no con esas condiciones físicas. Y desaparecemos del mapa muy rápidamente. Y nos tenemos que ir a quizás a unos 25, 28 siglos. Sí, en Europa occidental, donde se empieza a saber de nosotros, donde ya había un acuerdo cultural entre los filósofos de esa época, que la sociedad debía estar integrada de gente sana, que participara en cosas sanas y que anunciara un futuro sano para esta sociedad. A veces damos mucho crédito a los griegos, ¿no?, que también eran unos mulas, y estigmatizaban mucho al esclavo, a la mujer, a los esclavos y todos aquellos que tuvieran algún señalamiento. Sin embargo, de ahí aparecen algunos recuerdos, ¿no?, históricos. Sócrates, que pensamos que fue por sus ideas, por hallazgos que he encontrado, se piensa que también fue por aspectos físicos de que haya tomado cicuta, no necesariamente por su posición filosófica. Y hay otra gente, ¿no?, Eufidios y Luciano el Asiático, Dídimo de Alejandría, ¿no?, ellos ciegos,
Y se habla también de su presencia en algunos lugares de África ya de también hace unos 25, 26 siglos. Enanos, por ejemplo, ¿no? Alipio, de 45 centímetros, se dice, de Senet, uno que fue momificado junto al faraón, con propósitos más semejantes de algunos que voy a mencionar posteriormente. Entonces, con esa profundidad histórica parece, y de esa profundidad histórica se pensaba que pues no podían representar las aspiraciones helenísticas, ¿no? De un culto casi a la belleza, a la estética, ¿no? Y más allá, ¿no? Esta estética idealizando su propia cultura en detrimento de otros. Automáticamente, una utopía de la perfección estética pues también compite con la utopía de pensar de que no hay personas diferentes en todas las sociedades. Pero la labor histórica ha sido muy eficiente, dinos borrando poco a poco del mapa. Esto se va expandiendo y va a haber datos, algunos personajes que tenemos muy ponderados, pero que sus posiciones ideológicas en ese sentido pues yo creo que va a deteriorar un tanto esas creencias que tenemos. La gente piensa que con cerca del advenimiento del cristianismo las cosas mejoraron. Y bueno, si hay que tener estigmas, las tradicionales, pues era la presencia de la divinidad en la persona o al revés, la ausencia de la divinidad en la persona. El Talmud, la Misraj, el Levítico, pues literalmente nos consideraba que contaminábamos el templo. Todo tipo de marca física, cualquier secuela, no hacía digna a la persona de entrar al templo, ¿no? Lo que fuera todo, ¿no? Si consultan el Levítico, no acabamos, ¿no? Cualquier cosa que decía que estábamos contaminados y que por tanto contaminaríamos el templo y por ende sería prudente, es más, de exigir que no estuviéramos presentes en el templo. Ese ha sido el devenir. Después, con la expansión, digamos, de esta doctrina, pues se fue llevando a muchos países, sí a considerar que incluso éramos inspiración del demonio, entre ellos San Agustín. Decía, si la fe entra por el oído y se transmite por la palabra, y unas personas no tienen esa capacidad, nunca lograrán la salvación. Y si el propósito es lograrse la salvación, es mejor que mueran y puede que sea grato a Dios. Y aunque me dé un ligero brinco histórico, pero en el mismo sentido, Lutero, que Lutero también lo vemos como demoníaco y él nunca pretendió una escisión de la Iglesia Católica. Él dice, ¿qué pecado habrán cometido estas personas que se han convertido en solo un pedazo de carne que a Dios le agradaría que fueran destruidos? Así que nomás vaya echando este trompo a la uña de cómo desde muchísimo tiempo se ha ido construyendo a un segmento demográfico muy grande como algo incluso deseable de que no existiéramos. Por lo tanto, también griegos, romanos, ya saben, ¿no? No checaban, ahora dicen que hacen el tamiz al niño, ¿no? En ese entonces, ¿no? Se checaba si había algo evidente para que fuéramos arrojados del monte Taygeto o Taygeto, según quien lo pronuncie, o bien al Tíber, ¿no? Al Arno, arrojarnos para ser ahogados. Y si alguien adquiría una limitación de manera posterior, automáticamente perdía cualquier tipo de derechos sociales. En Roma, a algunos enanos se les daba una compensación. Y entonces, yo creo que también ya pensando nosotros como mexicanos, dijeron, bueno, pues entonces vamos a chaparrar intencionalmente a nuestros hijos para recibir esa compensación. Pero idealmente también eran liquidados. Entonces, esto se fue dando de manera muy abundante y el abuso al infante, al joven,
es algo también muy antiguo. Ahora nos sorprende que nos enteremos de que alguien, un niño murió o lo mató, incluso alguno de sus familiares. Era no natural, pero muy acostumbrado, pues desde que el mundo es mundo, ¿no? Tener el ejemplo adecuado para sacar la mejor de las ventajas, siendo visto como ser humano regular o como un ciudadano en plenitud. Ya también algunos de estos filósofos, por ejemplo, Platón hablaba de un mundo de los caricatos, o sea, esa gente, ese ser humano un tanto irregular, ¿no? Supongo que derivado de caricatura. Aristóteles hablaba también de un país de enanos. Heródoto lo afirmaba y lo corroboraba. Y se empieza a convertir a este grupo o a estas personas en algo fantástico, en algo prodigioso, en algo mítico, pero por lo tanto muy esporádico de cruzarse con ellos más que de buscar el contacto social con este grupo. Sería difícil, ¿no? Por el tiempo que tenemos hablar, no obstante lo poco que se sabe históricamente. Y digamos, lo que pareció de manera intencional fue ya con las cruzadas, cuando empezaron a involucrar a órdenes religiosas para atender a los lesionados de estos eventos bélicos, donde estaba involucrada la fe. Y aparecieron hospicios para bien morir de los cruzados con alguna limitación, de algún tipo de personas que aunque no hubieran ido a estos eventos, o bien deambular en la calle. Ya se comienza a ser pedigüeño. Y esos hospicios, ¿no? Era para que los regulares se ganaran la salvación, ayudando al cuasi ser humano en desventaja o que había ofrecido parte de su funcionalidad en aras de recuperar lugares santos. Y nótese, estamos hablando por lo menos siglo IV, V, VI, en la época muy temprana del medievo. Y si apelo a ustedes a que hagan cierta memoria, verán que hasta la fecha es el ajonjolí de todos los moles que en algún tipo de instalaciones siempre esté infaltablemente alguna orden religiosa. Porque entonces nos convertimos, ¿no? O ellos, o la gente regular, se convierte en agentes moralizadores. Y hay ese resabio de que algo habremos hecho, como también piensan en la India con el karma, de que estamos pagando pecados nuestros o de versiones previas de nosotros o de algún familiar. Entonces tiene que haber alguna orden religiosa, ¿no? Como para que nosotros logremos el perdón debido a aquel gran pecado que se piensa, se cree o se asume que habremos cometido para estar en las condiciones que la gente rechaza automáticamente. Entonces nosotros somos contaminados también en nuestra psiquis, en nuestro espíritu, en nuestro raciocinio, ¿no? También debe ser algo desviado. Si así estamos por fuera, pues quién sabe cómo estemos por dentro, ¿no? Entonces, sí la gente habla ahora más, pero del mismo modo, ¿no? Que hace ese entonces. Reitero, la gente se hace cruces, es casi una maldición que algo le pasa a sus vástagos o más adelante. La gente cuando quiere ver a su bebé, no sabemos si está apurado por ver qué tal le salió, sino algo, ¿no? Lo checa, no solamente el médico, para que sientan un reposo cuando ellos creen que no tienen alguna limitación, al menos en ese entonces. No quiero echar la sal, pero de la totalidad que hoy esté conectada, reitero, 15-20%, tarde o temprano, va a tener alguna limitación física. Y no debe ser ninguna tragedia. De ahí que cuando ponemos o sugerí que se pusiera una labor de prevención. No para no tener una limitación, esas las va a seguir habiendo. La ciencia, la medicina ha avanzado, pero los accidentes, las guerras y todo ha aumentado. Pero no tiene que ser una tragedia, ni se acabó el mundo, ni para quien lo tenga, ni para su entorno social, aunque ellos crean que así es. El recientemente limitado puede pensar que el mundo se acabó,
ahí sí que quedó muy contaminado de esta cultura dominante, de que o eres regular o eres una Venus espampanante. Bueno, no tengo nada contra nuestra recientemente Miss Universo, o tiene que ser el galán que Televisa esperaba, ¿no? No es así, hay de todo. Y no tiene por qué acabarse el mundo. Es una de las posiciones que tenemos los que nos hemos involucrado en la investigación, en la militancia, en el activismo, de que la vida no se acaba, ¿no? Se puede llegar a las mismas metas de modo distinto. Bueno, entonces con este medievo, ¿no? Con esos primeros auspicios, le empiezan a buscar utilidad a otros, ¿no? Decíamos, la cultura judía pensaba que había cojera, ceguera, mudez, ¿no? Y sordera, como las cuatro más importantes de las limitaciones, amén de las chorromil que ya les mencioné, que hay en el Levítico, para vernos como gente contaminada. Ya Hipócrates, Galeno, empiezan a ver algo, ¿no? Que debe tener una explicación racional, a medicalizar el asunto. Y el modelo médico hasta la fecha goza de gran salud. Todo se medicaliza, todo es curable, todo es corregible. Y si no, morir en el empeño. De ahí que entonces la terapia ha sustituido al castigo. Hay que aguantar, vale. Aguantar lo que sea con tal de quedar como antes. Y uno se preguntaría, bueno, quien se recupere, qué bueno, y los que no, no valen la pena, o se les saca el aire y los mandan a algún lugar, o qué pasa. Esa es la preocupación. La vida es normal que nos separe sorpresas, no avisa. La mayoría de la gente con alguna limitación está en la tercera o cuarta edad. El siguiente grupo está en edad productiva, los menos es niños y de manera congénita. No pasa nada, insisto, no pasa nada. Es el entorno social que también ha creado la idea sobre la limitación física. La vida puede y debe ser gozosa para todos. No hay excusa. No se puede ir a la Profeco. No, debe ser disfrutable. La ciudad y el mundo para todos, debemos de caber todos. Bien, seguimos entonces en ese medievo. Pues los enanos empezaron a encontrar algunos, obviamente, algún lugar en las cortes. Otra vez el divertimento de los demás, ¿no? Los más graciosos acompañaban a sus señores en viajes, tenían, digamos, uno que otro privilegio, pero para la única cosa que servía y que parece que hasta la fecha les hemos reservado un lugar para que se diviertan los demás. Costumbre que vino desde el lejano Oriente, Medio Oriente, Europa, América. También se da esta situación. Con el Islam, más bondadoso, digamos, siglo VI, VII, hay cierto respeto, porque se dice que se trae un mensaje divino que quizás algunos todavía no comprendan, y se dedicaban a repetir el Islam, el Corán, ¿no? De memoria, y había alguno que otro respeto, algunos un mejor trato, pero esporádico a final de cuentas. Sin embargo, eso debo de decir, y lo puedo atestiguar, que sí hay cierto mejor trato, ¿no? No para integrarse a las áreas relevantes de la vida social, no, ese es, digamos, el reclamo histórico que tiene la comunidad con alguna limitación. Si brincamos rápidamente a nuestro continente, pues podemos tener huellas, ¿no? Con la cultura chimú o mochica, ¿no? En su cerámica, donde increíblemente explícito desde su vida sexual, todo tipo de enfermedades, ¿no? Verrugas, cáncer de los Andes, siameses, cojos, los llamados intendentes, que eran amputados de pies y manos, a veces por algún delito, para estar al servicio de los monarcas chimós. Y tenemos que remitirnos a la cerámica, como muchas cosas, ¿no? Porque de ahí en fuera no hay testimonio, no hay datos, casi no hay documentos. Tal vez, ¿no? El llamado papiro de Herbes, ¿no? En Egipto, donde se habla de todo tipo de enfermedades oculares, todo tipo.
Como decía hace rato, el mismo Eurípides, ¿no? O Hesíodo hablaba que era el país de los ciegos desde ese entonces. A la fecha, por ejemplo, Ghana tiene más de 500,000 nada más de pura gente ciega, ¿no? Y también viven, si en general ya sabemos cómo están los países africanos, imagínense minorías de las superminorías del planeta. Si vamos subiendo un poquito, ¿no? Más o menos en la misma época de Sudamérica hacia arriba, pues hay algunos datos, ¿no? Sobre enanismo, sobre siameses, sobre indígenas con barba, que es curioso, jorobados, muchos jorobados, gente encorvada, siamesas, también de lo que ustedes quieren imaginarse. Una que otra huella queda en Tikal, en Uxmal, Chichen Itzá, Copán y algunas otras ciudades mayas, los cuales también estaban al servicio de los señores, y entonces se pensaba que también que las enfermedades, como ellos lo pensaban, era de inspiración o de creación de los dioses. Uno que otro se pone al servicio de los monarcas también del altiplano. Algunos eran sacrificados porque decían que eran también representantes o una especie de símiles de algunos dioses. Los enanos, ¿no? Los consideran tlaloques, al servicio del Tlaloc. Algunos eran sacrificados en una especie de comunión religiosa. No todos, pero todo aquel que se pareciera a algún dios era sacrificado en la inmensa mayoría. Si ustedes ven nuestro calendario azteca, la piedra del sol, vean cómo aparece Tonatiuh, ¿no? Llamémosle comúnmente, ¿no? Siendo visco, y la gente a veces no repara en esto. Pero si había albinos, también se pensaba, si alguien tenía gigantismo, también acontecía, ¿no? Y aunque hablan de que fueron de algunas cosas que le llamó la atención a Cortés, pues, y que llevó a algunos a Europa. No, ya desde entonces, como dije, había la presencia de algunos enanos en las cortes, como aquí. Aquí llegaban a tener incluso hasta algunos restos de las conquistas de Ahuizotl o Ahuizo, de los Moctezumas, ¿no? Había, y tenían gente también a su cuidado, del mismo modo en que ellos cuidaban a monarcas. En Norteamérica no existía el concepto de limitación física porque existía lo llamado reciprocidad comunitaria. Al llegar los europeos también cayeron como moscas, como ustedes saben también, por las enfermedades. Murieron los mayores, murieron los niños, los en medio, los que no cayeron en esa organización precapitalista, pues dejaron de aprender esa idea de que todo mundo podía aportar su talento, sin importar el aspecto, la funcionalidad, cualquiera. Entonces no existía ese concepto. Después, según nosotros fuimos avanzando, y aparecen las ferias, los circos, la exhibición de los fenómenos, de las rarezas, de los prodigios, de los que se vale ver, pero no hablar con ellos, hablar de ellos, pero no interactuar con ellos, en donde aparecen circos como el Barnum, que les pagaba mejor, a diferencia del circo Barry, y después los Ataide y Fuentes Gasca y todos los que se les ocurra, ¿no? Hasta hay un permiso en el archivo de la Nación, donde una señora oaxaqueña pidió permiso al Ayuntamiento de la Ciudad de México para que pudiera exhibir a su hijo, para poder ganar algunos centavos para atender a su esposo enfermo. Entonces, no ha quedado mucho espacio. En los pocos espacios que los ven es de la indigencia. El primero, único, tal vez único contacto que hoy con alguien con limitación es la caridad. Una caridad que no es solidaria, es quizás para exorcizar la posibilidad de quedar como esas personas. Es decir, hago mi buena labor de apiadarme de alguien que no merece piedad. Y entonces, por lo tanto, espero la comprensión de la divinidad para que me lleve con él. Dicen que somos unos desdichados. No tenemos la dicha de estar apegados a una divinidad o a una fe, a menos eso es lo que asume la gente regular. Y con el advenimiento del modo de producción capitalista, el ritmo, la línea de producción, la velocidad, también no se consideró que se fuera capaz de seguir el ritmo.
se hacen las cosas para la gente útil, hábil, para la exagerada oferta de mano de obra, hasta el momento demasiada población juvenil, que por un lado es una virtud para México y por otro lado también trabaja en contra de ellos mismos y de nosotros también. Porque sin conocernos, porque no importa el conocernos, talentos, no hay acceso a la escuela, al trabajo, al matrimonio, al amor, al divertimento, a consumir, a pagar impuestos, porque no hay, como decimos, ni siquiera somos cuantificados, ¿no? Por lo tanto, no somos cuantificados, no somos presupuestados. Uno que otro rincón que es ser luchadorcitos, toreritos, de ser graciosos, o aparecer como entes terroríficos en algunas películas. Siempre somos los malos, siempre somos misteriosos, somos gente sin sentimientos, somos gente que tenemos sentimientos desviados, que queremos aprovecharnos de la gente regular, que es la única buena, la única virtuosa. Y las puertas han cerrado, 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 como si nos hubieran metido desde los nerds a la fecha en un embudo, ¿no? Entramos muchos y cada vez caben menos y van saliendo menos y se tiene que abaratar la fuerza de trabajo y se acusa de que se está en la indigencia, ¿no? Y la informalidad y nadie piensa que se han tocado una y mil puertas para entrar por las puertas regulares como cualquiera. Y las respuestas y las excusas son increíblemente asombrosas cuando aquellos grupos que se dan golpes de pecho, que pertenecen incluso a órdenes, en escuelas incluso religiosas, en trabajos donde también se llenan la boca diciendo que son de altos valores, en todas las instituciones que dice, nos preocupamos por el valor, los valores y los sentimientos de todo, son los primeros que abiertamente dicen, no tienes cabida, o cómo le vas a hacer, que es un insulto, ¿no? Incluso hasta en el doctorado me decían, ¿y cómo le vas a hacer? Digo, pues ¿cómo le vas a hacer tú? Yo ya pagué, ¿no? Si tú eres profesional de la educación, esa es tu bronca, no mía. Y se tómalo como reto, ¿no? ¿Y por qué no nos toman a nosotros como reto? ¿Por qué la sociedad regular no asume que también somos parte de ellos? Y que también, si se esfuerzan por aprender lenguas extranjeras, no lenguas nativas, ¿por qué no, si se esfuerzan para ligarse una gabacha, una suiza, una italiana, un italiano, un alemán, ¿por qué no se esfuerzan para comunicarse con nosotros? ¿Por qué se alejan, no? ¿Por qué desde lejecitos dicen hola, no? O nos conocen que a los ciegos le gritan para comunicarse, ¿no? O al paralítico dice, ven, dame un abrazo, ¿no? Pero ellos no se agachan. Y nos han invisibilizado, de tal modo que no existimos, de tal modo que las políticas públicas no nos consideran. Somos campeones para crear leyes, decretos, ordenanzas, pero la aplicación. Si no, en una escuela normal, digamos, de 1000 alumnos, debería de haber 200, 250 alumnos, debería de haber entre 250 docentes, debería de haber 40 docentes. ¿Dónde están? Entre 30 directores de distintos campus, debería haber 3, 4, 5. ¿Dónde están? ¿Dónde están, no? Aquellos que digan, mira, ¿no? Santo que no es visto no es adorado. Y llevamos siglos sin ser vistos. Y además no nos quieren adorar. Y además no lo queremos. No queremos ser que las famosas pláticas motivacionales, ¿no? Se dice, miren, la vida nos fregó, pero de todos modos todavía, ¿no? Hecho el rollo. ¿Cuál es la excusa de la gente regular? Digan, bueno, la chuleta es difícil y la gente regular ganaría, pero ¿y la comunidad con limitación? ¿Qué gana? El tener que dedicarse a lo que la gente quiere vernos hacer, músicos, pedigüeños, de madera dolorida, pedir una moneda, de decir Dios se lo pague, de decir que todo se lo debemos a todos, todos, a todo, 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 todo. No merecemos ningún reconocimiento, porque si vivimos o si hemos hecho algo, se lo debemos al otro. Y cuando alguien se gradúa o alguien tiene algún logro, o los famosos ahora Juegos Olímpicos, que no crean que les hacen un favor, porque ahora quieren que todo el mundo corra un maratón. Y hay aplausos, pero nadie se pregunta qué ocurrió entre los miles, ¿no? Hasta que tuvo el éxito.
quién estuvo a su lado, quién le ayudó, cómo pudo ejercer su derecho. De pura casualidad lo logró, se pudo colar, ¿no?, por la puerta de atrás y salir por la puerta de atrás, o que aproveche sus 5 minutos de gloria cuando tenga algo, porque quizás nunca lo vuelva a hacer. Y sale solamente a pie de página, escaló, muchacha ciega en compañía de otros alpinistas, Atlanta del Popocatépetl. Atravesó de cojito todo Canadá, el llamado Super Creek, ¿no?, super lisiado. Y que los demás de 1,000 millones no cuentan si no cruzan Canadá, no cuentan si no escalan una montaña. ¿Por qué no están presentes en las instituciones comunes? No queremos ni la quema de incienso, ni queremos tampoco que se nos va como algo extraño. Ya es suficientemente extraño como nos creen que somos. Queremos solidaridad de conciudadanos, reconocimiento. La gente busca por reconocimiento como ciudadano para lograr un desarrollo social, para ganarnos por nosotros mismos el pan, para no decir que sale más caro el adecuar que el que hagan como que nos pagan porque piensan que hacemos como que nos trabajamos. Y del lugar de donde viva al lugar de trabajo han pensado cómo le tienen que hacer, aunque digan que sí hay reglamentos y todo, no se hace, no se cumple. Así de fácil, ¿no? Se está luchando contra todo, contra todos, incluyendo la familia. Que amor en México quiere decir no te muevas, no salgas, no pruebes, porque te quiero tanto que no quiero que te vayan a matar. Si la sociedad se ha encargado de matarnos por la historia completa de la humanidad. Y créanme que esos más de 1,100 millones de personas en el mundo hacen mucho. Una vez más, ahora se están preocupando, ¿no? La lucha de la mujer lleva muchos siglos y se habla del trabajo no pagado. Imagínense el trabajo no pagado que hace la gente con limitación física, donde ni siquiera los dejan salir de casa o de aquello que parezca de casa, o que disfrute de la ciudad, que se dice que es el lugar por excelencia de la ciudadanía, ¿no? Ya no imaginemos en el mundo rural, no imaginemos en nuestros grupos originales. La vida es dura, lo sabemos, para todos, pero no tiene que ser miserable para algunos sectores. Es muy largo, sería muy exhaustivo. Siempre, ustedes decían nomás para cerrar, decíamos que ahora se habla más, pero del mismo modo. Hay una borrachera de spots y a cuadro, ¿quién está? El atractivo visual. La guapa del momento, el apuesto del momento. ¿Cuándo verán que la palabra la tome un agente, un adulto, que exprese que simplemente no queremos que ahora haya caridad institucional o que haya caridad para que instituciones que cierran las puertas sean los que se pagan el cuello, para que deduzcan impuestos? Y nosotros lo que queremos es pagar impuestos. Eso implicaría que tenemos trabajo. No hay miedo al trabajo. Dicen, es que pues, no sabes hacer nada. Pues que nunca he tenido o recibido entrenamiento. Es que te falta credenciales, ¿no?, académicas. Pues nunca me han abierto la puerta escolar. O bien está sobrecalificado. Sí, cualquier pretexto es bueno para cerrar la puerta. Entonces, reitero, no debe haber temor, no reírnos de las mismas cosas, hay algunas ocurrencias buenas, pero ¿por qué tenemos que aguantar siempre chistes a nuestras costillas? De que la gente se divierte como enana, ¿no? Ha de ser fantástico medir 1,20, o que damos palos de ciego, ¿no? O que demos oídos de artillero, ¿no? O patas de hule. Diríamos que el que se lleva se aguanta. La sociedad regular debe de acostumbrarse que también este segmento haga bromas a la torpeza que muy frecuentemente comete su mal llamada normalidad. Un abrazo para todos. Prevénganse. A muchos les va a tocar. El ser solidarios, no ser compasivos, ¿sí? O en todo caso, con pasión, con ardor, hablando por el conciudadano como por sí mismo. Y la otra, pues la integración a las instancias que todo el mundo aspira, a la que la gente da por descontado
con el simple hecho de nacer, que trae un recorrido escolar, laboral, social, y nos está diciendo que estén deseando algo extraordinario. Pues eso extraordinario y habitual no lo tienen 20 millones de mexicanos. Muchas gracias a todos. Si hay alguna pregunta y la sé, lo contestaré, y si no, pues a ver qué inventamos. Querido Guillermo, de entrada, muchas gracias por este recorrido, no solo histórico, que ha sido muy puntual y que efectivamente nos da cuenta desde muchísimos, dijiste 28 siglos, pero desde luego tomaste como un primer referente los 400,000 años antes, ya con el primer amputado de Neandertal. Yo quisiera abordar algo contigo en lo que nos llegan las preguntas, de lo siguiente. En tu opinión, ¿cuáles tendrían que ser los mecanismos en términos institucionales? Porque la verdad es que el discurso público suele ser demasiado complaciente y a veces exageran en la parte de la legislación, ¿sí? ¿No? El día de las personas con X, el Día Internacional de las Personas con Z. Vaya, se resume a un día, ¿sí? Y nada más como una mera remembranza y como para quedar bien, ¿sí? Sin embargo, en estricto sentido, esta equidad de la que muy bien planteas no ha llegado, este reconocimiento que muy bien pone sobre la mesa no ha llegado, y estas mejores posiciones, o por lo menos este reconocimiento histórico, por lo menos reciente, tampoco ha llegado. En tu opinión, ¿cuáles tendrían que ser al menos un par o tres, o las que tú nos digas, dentro de todo este cúmulo enorme de estudios y de investigación que has hecho a lo largo ya de más de 4 décadas, con lo que pudiéramos avanzar, haciendo a un lado toda esta, reitero, retórica complaciente, que a mi juicio es muy hipócrita, ¿sí? Es muy de nuevo del quedar bien, pero que formalmente hablando no resuelve algo? En tu opinión, ¿hacia dónde tendría que transitar en términos, llámese de políticas públicas, llámese, esto me refiero a nivel gobierno, a nivel empresarial, a nivel organizacional? Ya no me quiero meter a la parte cultural, porque en efecto esto es todo un tema cultural muy poderoso y profundo, pero al menos en 2 o 3 líneas, en tu opinión, ¿hacia dónde tendría que perfilar esta búsqueda de la equidad y reconocimiento, incorporación, inclusión de las personas con limitaciones físicas, Guillermo? Bien, pues el único que podemos tener cierto control es de nuestra esfera inmediata, la familia. Okay. Pero ojo, no todo el mundo tiene familia. Aunque va a decir, ¡ay, qué exageración! Es un hecho, no todo el mundo tiene familia. Bueno, pero si en el supuesto caso que tuviera la típica familia nuclear, esa pareja que conciba a sus hijos, que ya de antemano, antes de tenerlos, integre a su pensamiento de diversidad humana la posibilidad de tener un hijo o una hija con alguna limitación. A lo mejor no congénito, pero en el camino, o incluso ellos. Como todos tenemos un argentino dentro, pensamos que vamos a ser la belleza y la perfección eterna. No es así. Es decir, que se integra la diversidad humana a más de 1,000 millones y cacho de seres humanos en el mundo. El pensarlo siquiera, ¿no?, ya es ir viendo un poco distinto, aunque obviamente habrá mucha resistencia. Pero en el hipotético caso es ahí. Si el niño o la niña, el papá, la mamá, no cuenta con su familia, no cuenta con nadie. Es el único paquete social que tiene obligación con nosotros. Y entonces, pues, juntos, a tocar las puertas. Y si no, tumbarlas a patadas. ¿Cómo que no puede entrar mi niño al kinder? Tal y tal ley, si no la demando y todo, a la escuela. Tenemos derecho al trabajo, tiene las credenciales, ¿cómo no? Porque paralelamente, que dice que somos iguales ante la ley, construcción que se inicia sigue careciendo de las mismas cosas. Claro. Es un absurdo, pero si tienen la curiosidad, hay rampas, primero, si hay, mal trazadas, angostas, o pasando la rampa ya no puedes llegar a ningún lado.
porque la rampa da a escalones, ya sea de subida o de bajada, o a puertas, ¿no? Dice uno, nomás cumplir, ¿no? Una labor cosmetológica, ¿no? Para que digan que estamos preocupados. Las rampas de Insurgentes son inescalables o son precipicios, ¿no? Pero reitero, empezar con la familia. No caer en que ni digas eso. Si no somos un pecado, Claro, si no vamos a fagocitar lo que produzca la familia, queremos colaborar también. Podemos hacer lo mismo de distinto modo. O le sacamos más provecho a 4 o 3 sentidos que otros a los que tienen 5. Sí podemos. O sea, simplemente entender dentro de esta diversidad humana que hay una ligera variante cultural. Hay gente cuadraplégica que se visten solos, que cierto. tienen 45 minutos nada más para vestirse y para ir a su trabajo. Y seguramente en otro país estarían ahorita de pie aplaudiendo. Y dirían, no, oigan, qué cinismo o los insultamos, ¿no? No vean, colaboren, faciliten, ¿no? O sea, no estacionen los carros en la banqueta, no se pongan a platicar en la banqueta. Los alfiles que les preocupa más su auto, que trepan a la banqueta, que algún ser humano. Que se compran la versión de Shrek para el niño, pero que no se Sí, acerca a un señor que le falten las piernas, ¿no? Bueno, entonces reitero, apoyo familiar y ok. juntos empezar a abrir las lógicas instituciones, educación y capacitación para el trabajo, ¿no? Hasta el amor, hasta el afecto se los tiene vedado, ¿no? Ok, Una mujer con alguna limitación, no, que no salga. ¿Para qué? ¿Para qué estrenar algún accesorio? ¿Para qué? No sé que vayan a abusar de ella. Y al hombre, aguas, no sea que se le vayan a ganar las hormonas y se vaya a salir del huacal, ¿no? No, ujú, somos como cualquier persona. Somos como cualquier persona, no tenemos que ser vergüenza. ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no el país se enorgullece de personas que a su manera logran desarrollarse al parejo que los demás? Porque no sé por qué tienen la idea de que hacemos las cosas más lentas. Y si de nosotros contestamos rápido, no, la gente regular tiene que corroborar con una calculadora a ver si tenemos razón de decir que 2 y 2 es 4. Eso es insultante. Entonces, ujú, reitero, familia y que no sacan las oxisas las instituciones, no ok, nomás nada más que digan, y si no, todos. Si todos hacen lo mismo, por lo menos hablan del tema en su casa, aunque no ocurra nada, como lo que hemos hablado, tendremos simpatizantes, diría Goffman, ¿no? ujú, Que en una identidad en conjunto y de empatía social, ¿no? Dices, ¿cómo que no? Aquí hay espacio, aquí hay lugar en el salón, ¿cómo que no? ¿No? O también hay gente que dice, no, ¿cómo una persona así le va a dar clase a mis hijos? ¿Y por qué no tienen las credenciales, no? ujú, No debe ser tan malo que está enfrente al grupo, ¿verdad? exacto. Y no estoy diciendo que sea el paraíso, ¿eh? Porque en el mundo laboral, por ejemplo, Ujú, han creado trabajos como empaquetar y eso, como si fuera lo más retador que podemos hacer, es cuando se hace sentir lo desviado de la gente regular, cuando le saca paquetes de lo que ya empacó a la gente con limitación y lo depositan en su canasta o en su costal o en su caja. Se nota la podedumbre, ¿no? Primero sí, cerramos la puerta y después a ver cómo te saco provecho. Pero la gente que dice que hay que echarle ganas y para adelante, cuando la gente va creciendo, son los primeros en que se cuelgan de los hombros para decir, no, no, momento, momento, sí, supérate, pero no pretendas ser como yo o ser más que yo. O al final de cuentas, ¿te acuerdas que yo fui el que te dije que le echar las ganas? O sea que no ganamos una, ¿no? sí, 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 sí. Entonces Fíjate, digo, sí, adelante, adelante, por entonces favor. digo, leyes hay, como Ujú, tantas, como tantas, sí, como sí, sí. tantas para la mujer, para el indígena, para el Hombre, anciano, ahí estamos todas. sobreregulados, Sí, no, Guillermo, no, no, pues, sobreregulados, sí, y sí, eso es un error, así es. totalmente. Y la Ujú, praxis, ¿no? exacto. Y la gente de tránsito que de pronto defienda la marimba o la cebra para que pase la gente. Estoy diciendo la gente, todos. Ahí debemos estar también en medio nosotros, todos. Que nos vean, no somos bichos raros, que se acostumbren que somos
parte del paisaje social, Ujú. sino si piensan que no existimos y piensan que no hay presupuesto, o piensan que porque uno lo sacan empaquetando algo, no hay problema, no tiene ningún problema. Guillermo, déjame leer algunos comentarios que está haciendo la audiencia, tanto aquí en la plataforma de Zoom como en Facebook Live, para compartírtelos, porque yo creo que es importante que finalmente quienes nos ven y quienes te han escuchado, y sobre todo tú sepas el impacto de lo que con nuestra gente y con nuestra, repito, audiencia has tenido. Dice Fernando Vivías que en muchos de los casos son más capaces que las personas que no tenemos discapacidades. Dice Miguel Ángel Ontiveros, los más discapacitados somos los que nos decimos normales al estar tan limitados en comprender y ver cómo son. Dice Fernando, estamos hijos de tanta falta de empatía y conocimiento de todo esto que menciona Guillermo. Te agradecen, Filiberto Aguirre, muchas gracias por recordarnos la importancia del ser humano, que todos somos iguales, por lo que debemos respetarnos. Dice aquel, y es muy inspiradora la clase, el mensaje es claro, debemos de ser más empáticos. Alguien que se pone aquí como Lee, dice, en efecto, la indiferencia de las personas es sumamente palpable, y también el maltrato que incluso se da a las personas. Rosalía Riverol, ¿cuánto nos falta como sociedad para la aceptación, integración, respeto de quienes tienen alguna limitación? Fíjate que hay que comenzar mucho, salvo tu mejor opinión, Guillermo, una patada inicial es el propio lenguaje de entrada. No sé Sí. cómo lo veas, o sea, nada más partiendo de ese principio. No sé cómo lo veas. Desde ese principio, a los que amablemente se comunicaron, pues a pregonar con el ejemplo, ¿eh? Exacto. Porque lo que dijeron, nosotros ya lo sabemos. Lo que nos hace falta son congéneres solidarios, con ciudadanos en un Ujú. trato, en un trato de tú a tú. Entonces, como dicen, el que habla, a pregonar con el ejemplo. Si no, no sirve. Mira, en Facebook Live, María Gómez de Venezuela dice, bueno, aquí en Venezuela se ha logrado un avance significativo gracias a la legislación nacional, donde se ha dado una integración a las personas con capacidades distintas, así lo plantea ella, y gracias a esto cada día se ve y se siente mucho más el apoyo, fíjate, dice mucho más la inclusión directa de las personas a la sociedad. Por ejemplo, en las instituciones públicas y privadas se incluyen a un mínimo de 5% de su capacidad laboral a las personas con capacidades distintas. Yo tengo la firme impresión, Guillermo, Sí. que no deja de haber esfuerzos, sin embargo, todo parece ser que siguen siendo esfuerzos muy modestos. Te doy un caso, la escuela de mi hijo va en una escuela Montessori, de un Montessori muy ortodoxo, en el Sí, sentido de que es 100% puro. sí, Y la verdad es que yo he recibido de una manera con mucho agrado, precisamente el que desde que van en kinder, ahí se llama Casa de los Niños, bueno, comunidad infantil, Casa de los Niños, la inclusión y del ver verdaderamente en términos de equidad a las niñas y niños con limitaciones físicas. Tan es sí. así que se incorporan, y al revés, es estar ahí y el trato es verdaderamente, yo te diría, hermoso, porque es algo que ya se lo ven y lo plantean como algo pues común y cotidiano. Una luchadora que estuvo incluso su hijo en esta escuela, Katia de Artigues, con su hijo con el denominado síndrome de Down, Sí, ha sí, sido sí, una luchadora y mucha gente, ¿no? sí, Pero creo que debemos comenzar a expandir estos, aunque pequeños, loables esfuerzos, pero hacerlos más grandes. No sé cómo lo estimes, querido Guillermo. todavía, bueno, hay garbanzos de libra Exacto. y siempre ha habido. Son esfuerzos aislados, Ok. ¿no? Sí, conozco el caso que mencionabas y de su Ujú, colega periodista, ¿no? ujú, así Eh, es. híjole, este, es muy Adelante, difícil, por favor, adelante. sí, es muy difícil luchar, ¿no? Ujú, Y en este caso también son portavoces del sentir y de lo que pasan sus muchachos.
Ok, A veces uno piensa que llegar a los congresos ya lo logramos, pero simplemente el famoso rollo de tener que negociar es, claro, es ceder en mucho, es ceder. Y los derechos no tenemos por qué negociarlos ni ceder, claro, ¿no? claro, cero Y, derecho, sí, exacto. y de lo que hablaban ahorita de Venezuela, es Sí. cierto, también hay un porcentaje que se piensa que en México debe haber. Ujú. O sea, pero una cosa es estar presentes y otra cosa es estar integrados. Claro, ¿Sí? es la integración, esa es la palabra clave, ¿no, Guillermo? Así es. Es decir, una cosa es que tengan trabajo en la bodega a 200 metros que está frente al público y otra cosa es estar frente al público. ¿Sí? Es como lo que le llaman una integración indiferente o backstage o front stage, como le llaman, ¿no? Entonces, Exacto. sí hay gente, pero no son vistos. Que por qué no van con la imagen de la empresa, que para que no se les complique tanto. N excusas. Reitero, los derechos, la libre autodeterminación, independencia, libertad, autonomía, son innegociables. Te Sí, comparto dos comentarios, sí. me parecen muy interesantes, y una pregunta que te hace alguien de la audiencia. Los comentarios. Dice Rosalía Riverol, en mi entrenamiento como corredor fui guía de una chica invidente, así lo Ujú, mencioné, y ujú. aquellos momentos, convivir con ella ha sido una de mis mejores lecciones de vida. Dice Lee, hace poco se llevó a cabo el primer Congreso Internacional sobre Discapacidad en Aguascalientes, México. Tristemente hubo escasa participación. Bueno, como mi pecho no es bodega, Sí, por favor. primero, el primer caso que mencionas, lo decía yo Sí, hace ratote. Otra ajá, vez, la gran experiencia es para el regular. exacto. En ningún momento escuchamos el esfuerzo, el entrenamiento que tuvo que llevar a cabo esta chica, ¿no? Ok. Que sintió, fue bien guiada, no guiada, etcétera, etcétera. Ujú. Y del otro, ¿cuál fue? Fue el del corredor. Del que hubo un congreso, el primer Sí. congreso internacional. Bueno, Ajá, bueno, han de saber que todo depende de quién lo organice, ok. porque hay censura. Yo no sería bien recibido en muchos de estos eventos, ¿no? Sino es toda una loa a las instituciones que organizan el evento. Ok. Todo es maravilloso, todo es triunfalista, ¿no? Me moviste el piso, me hiciste pensar, me vas a hacer llorar, son unos ángeles, Ujú. va Sofía. Va, Sofía. Para ir perfilando el cierre, querido Guillermo, un comentario y una pregunta que hace también la audiencia. Gilberto dice, ¿verdad que el lenguaje es lo que está mal para empezar? Sí, Llamamos personas con capacidades diferentes en vez de personas con discapacidad, o si todos tienen capacidades diferentes. Dice, piensan que el ponernos esa etiqueta, según ellos políticamente correcta, con eso es suficiente. Es bastante molesto y frustrante sin mencionar lo limitante que resulta de entrada. Lo que así es. decíamos, el lenguaje. Y la pregunta que te hace es, Alma, dice, ¿cómo fue enfrentarse a un sistema educativo que no estaba preparado para la enseñanza a alguien con una limitación física? Te hace esa pregunta, Guillermo. Me voy por la segunda parte. Por favor. Bueno, el sistema educativo mexicano es de 1860. La escuela para sordos y para ciegos fue en 1869-70. Estamos hablando ya casi, bueno, de 150 años. Y se siguen preguntando cómo tratarnos. Fíjate, sí, ¿no? Y la Nacional para Ciegos comenzó con un alumno y se siguen preguntando cómo le van a hacer. Y hay escuelas, y hay normales para educación especial, ¿no? Entonces, imagínense en los pañales que estamos. ¿Qué es enfrentarse a eso? Decía yo que la vida es difícil, pero hay experiencias miserables. Por ejemplo, si uno, digamos, personas que no vemos, espero que esté ya más decentes ahora. Nosotros para un examen de química, los demás podían consultar su tabla periódica, se han de acordar, o Ujú. su tabla de logaritmos. Nosotros teníamos que aprendernos de memoria. ¿Sí? Ok, sí, 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 ¿Sí? sí. Y aparte, y después resolver los problemas. O sea, no nos podía hacer el examen oral, había que sujetarlo al consejo universitario. Y yo, pues no estoy pidiendo nada, nomás el examen. Bueno, tiene 6, ¿por qué 6? Ah, estudiaste para 100, 100, sí.
A veces tiene uno que jugarse calificaciones con una sola pregunta, una. Y cuando le dice una, está en la página 80, segundo párrafo del lado derecho, piensan que es casualidad, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, ¿no? eso es miserable, ¿no? Es Claro, miserable, porque uno diría, a la gente regular no le ponen esas cortapisas, esos obstáculos. Ahí sí que sí hay favoritismo. claro. Entonces, la vida te fregó, solo te jodes, ¿no? No, las condiciones tienen que ser necesariamente, no necesariamente, de manera indispensable de equidad, ¿sí? O Así sea, es, así estamos, es. valga, si tú me permites la pequeña analogía, o sea, tienes frente a ti a alguien que es de color moreno, cabello negro, Ujú. pues la verdad, frente a una persona con otro tono de piel, con otra, o sea, simplemente somos diferentes, pero debemos tener el mismo acceso, tal cual como todos, Así incluyendo, es, o sea, así de simple y de sencillo. así es. Hemos, y eso me lleva a pensar en esta parte, finalmente, que es un asunto cultural. Y cuando me refiero a un asunto cultural en México, y de eso tú no me dejarás mentir, y me gustaría que ya para literal perfilar el cierre, nos hicieras un planteamiento así muy general, si es que es posible. En México tenemos que cambiar el chip de muchísimas cosas, Hay muchos. de muchísimas, de muchísimas. O sea, de entrada, salvo tu mejor opinión, parte de ser ciudadano y de ser, valga la palabra, democrático, de ser verdaderamente, tener una construcción de ciudadanía, Ujú. pasa necesariamente por el respeto, la tolerancia, la paz, etcétera. Una serie de valores en los cuales precisamente quien no los interioriza y desde luego no predica, como tú bien lo señalaste con el ejemplo, pues difícilmente va a poder extenderlo hacia su ámbito más próximo de acción y va a seguir reproduciendo todos estos esquemas. Sí, sí, sí. La pregunta es, al menos tú ya no los anticipaste, el tema de la familia es el primer orden cercano, los que, a nuestra gente, a nuestro núcleo, lo que tenemos alrededor. Pero aún así en la familia también hay ciertas resistencias. ¿Cuál verías para ti que sería la resistencia más, vaya, grave, si es que le Ujú. podemos llamar de esa manera, Ujú. o resistencia, si es que hay más, que seguramente las hay, y de algún modo u otro, en términos culturales, ¿qué podemos ir haciendo para precisamente cambiar de ese chip desde la perspectiva cultural, querido Guillermo, para finalizar? Sí, sí, sabemos que los cambios sociales son muy lentos, es a la de ya, porque reitero, Ok. llevan 150 años en este asunto, ¿no? Que con qué nos comemos y todo. Que haya Ujú. la voluntad política para que sin excusa ni pretexto aparezcamos en los libros de texto y en un Ok. lugar más digno, porque una vez puse una página entre el ciclo de Mosco Anófeles y una disección de una rana, ¿no? Ahí estábamos en medio. Eh, que se escuche la palabra de nosotros. O sea, que escúchenos cómo vemos el mundo nosotros. Ese mundo que ven maravilloso, cómo lo vemos nosotros o por qué no disfrutamos de él. Y pues lo básico, ¿no? Familia, trabajo y educación. Eso nos Ok. permitirá que nosotros mismos accesemos al resto de las instituciones. Pero con ganas de hacerlo, ¿no? Porque mira, ayer, de ayer, esas últimas 24 horas, te apuesto que han hablado cientos de horas sobre nuestra Miss Universo, que alguna vez, que platiquen toda la vida referente a nosotros. Es, todo es, ¿no? Qué hermosa, qué guapa, qué atractiva, qué alta, qué bárbara, Sí, qué todo, claro, pero qué mirada, qué uh-huh. todo, ¿no? Y en diciembre van a decir, y Juanito, ¿no? Que viene en silla de ruedas. Y ya. Mira, ese bárbaro vino, ¿no? La tal artista, la hermosa, guapa, Uh-huh. inseminable, acostable, todo así. Y Carlitos, ¿no? O Carlita. Uh-huh. Y llora, por favor. No, porque si no, pues no checa. Entonces, no, 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 no. O sea, con ganas es, vamos Uh-huh. a ser serios, señores. Ok. A ser serios, a ser profesionales. Si no saben, escuchen, pregunten, ¿no? No es posible que haya tan pocos profesionales en México, ¿no? Uh-huh. Tan pocos bilingües en México, ¿no?
tampoco es que puedan ir a algún lugar, que no puedan ir a divertirse porque hasta los bomberos le ponen cara de fuchi si hay que levantar una silla de ruedas porque quiere ver el partido, ¿no? O que hay sitios para gente así y casi se dislocan el cuello en algún espectáculo, ¿no? Y aparte, siempre y cuando alguien les haya regalado el boleto. Total que aquí sí estamos comenzando, sí en serio, de -2, no de 0, de -2. Es mucho el tiempo y mucho que hay que dedicar, pero en serio, nosotros damos mucho más trabajo a los que dicen hacer algo por nosotros, trabajadoras sociales, profesoras, que técnicos, Claro, que la gente que es beneficiada de ese trabajo. claro, claro, Y así entonces, es. Dios mío, no te vayas a graduar porque entonces ¿de qué vivo, no? Sí, ¿Serio? ¿Serio? sí, 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 sí. ¿Serio? Sí, sí, sí. Hay mucha ausencia de decencia en este país. Sí, sí, porque dice, Yo creo que esa es la palabra. O sea, si comenzamos a ser decentes, sí, comenzar por la decencia te va a da la oportunidad de ver el mundo con mayor amplitud y de bajar un poco esos estigmas y ese tipo sí, de tabúes. Y para esto ya me permito, si tú estás de acuerdo, cierro así con una pregunta que me parece muy importante transmitírtela. Y con esto agradecerte de antemano tu tiempo y disposición. Dice Gilberto González y te pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué movimiento podemos iniciar para cambiar la cultura de la gente? Dice, podemos crear un movimiento, una cruzada. Me pregunto, ¿qué podemos hacer las personas con discapacidad que nos vean y nos respeten como lo que somos, personas completas, que también merecemos muchas cosas y que queremos formar parte de una familia y una sociedad? Me interesa participar. Te agradece la conferencia y te hace esta pregunta y con esto cerramos, querido Guillermo. pues bueno, de entrada, y otra vez siendo terrenales, Uh-huh. pues aprovechar las redes, transmitiendo nuestra voz, no angustia, no sufrimiento. Si se puede accesar a distintos espacios, escuelas, que se deje como una asignatura, investigar, si hay gente ya integrada, que lo escuchen o que la escuchen, donde se pueda, en lugares de trabajo, en plataformas como las de ustedes, ¿no? Okay. Aprovechar esos medios que pueden ser excelentes, ¿no? Y, y no caer, digo, si le dan tanto tiempo a enormes frivolidades, ¿no? Pero enormes frivolidades, ¿no? Uh-huh. Que les preocupa más de qué color llevaba los calzones Luismi, ¿no? Que qué le pasa a un señor que quiere proveer a sus hijos, pues le falta una pierna y no le quieren dar trabajo. Claro, ¿Sí? O claro. profesores de educación especial dicen, que se enojan con ello, dice, qué vergüenza que esté pidiendo limosna. Y los digo, ¿qué le habrás enseñado? O lo que le enseñaste tiene que competir con otros millones de mexicanos también en la informalidad o bajo el límite de pobreza, ¿no? Entonces, abrir puertas en donde se pueda, cualquier rendija. Esto de alguna manera está por ustedes, es por convicción, se llevan la sangre. Yes. Pero también la gente olvida que somos profesionales. Y después la gente dice, ay, qué bonito va el cojito, no, pues invítalo, en fin no cobra, ¿no? Ya ves que le gusta. O sea, todo el mundo puede cobrar, Menos. menos la gente con limitación. Nomás servimos para que los demás chillen o se sientan mejor de que no tienen lo que tenemos nosotros. Guillermo, muchísimas gracias por no solo el tiempo, tu conocimiento, por la disposición, sino para, literal, abrirnos los sentidos. El sentido de la vista, de que no nada más nuestra realidad es la que cuenta, sino que hay más realidades y que tenemos que tener ese corazón y esa conciencia para decir, todo cuenta, todos contamos, somos parte del mismo barco, independientemente del color de piel o la limitación o no física. Sí. Abrir el sentido del oído para escucharlos, hay que escucharnos y escucharnos, que es un poco o un mucho de lo que desafortunadamente adolecemos, sobre todo en una coyuntura como la que vivimos hoy en México, no nos escuchamos. Así Y es. sentir, y sobre todo también, y yo ponderaría muchísimo el sentido del tacto, tocarnos perfilando el sentirnos, decir, aquí estás, aquí Sí, estoy, sí. somos uno, estamos, como decía, en el mismo barco, y pues bueno, si no nos acompañamos y si no de verdad hacemos equipo, colaboración,
pues esto va a estar complicadísimo. Te agradezco mucho, queridos señores y señores, con ustedes Guillermo García Santín. Te agradezco mucho, Guillermo. Un abrazo para todos. Te mando un abrazo bien fuerte y a nombre de 100 Capacitación, Innovación, Educación y Negocios, te vamos a compartir un diploma que entregamos, más que diploma, un reconocimiento. Muchas gracias. ¿Sí? Por este excelente masterclass, Personas con Limitaciones Físicas, sus realidades y perspectivas. Es para ti, todo el equipo de 100 y toda la audiencia, que estoy cierto que desde luego abrieron su corazón y sobre todo también su mente, y en esta simbiosis de sentir y pensar, desde luego te reciben y han recibido con mucho cariño y sobre todo con mucha contundencia estas palabras. Va para ti, querido Guillermo, este reconocimiento de nueva cuenta, y decirte que 100 es tu casa. El equipo considéranos tus amigos, considéranos tus hermanos, que aquí estamos a la orden para ti y para todos ustedes. Muchas gracias, querido Guillermo. Un abrazo y el mejor de los éxitos para todos ustedes. Muchísimas gracias. Y al resto de la audiencia quiero agradecerle de nueva cuenta su presencia este martes 18 de mayo de 2021 en esta masterclass que acabamos de escuchar, e invitarlos para que la próxima semana nos acompañen también, por favor, en otra que tendremos, que estamos ciertos que será de mucha utilidad para ustedes. Mientras tanto, les anuncio que el próximo miércoles, mañana, 19 de mayo, 100 tendrá un taller, el ABC del Zoom, porque esta herramienta que todo el mundo conoce, todo el mundo maneja, la verdad, pues ni la conocen muy bien ni la manejan a la perfección. Y 100 se ha abocado a un taller para que mañana, durante 2 horas, a través precisamente de la plataforma de Zoom, le saquen el máximo provecho a esta plataforma. Mañana, miércoles 19 de mayo, a las 18 horas, hora de Costa Rica, 19 horas, 7 de la noche, hora de México y Colombia. Ahí están los datos, cupo limitado. Por favor, considérenla porque será muy útil. Y al resto del equipo, de todos ustedes quienes nos siguen acompañando de nueva cuenta, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes.